Ya estoy. Estoy grabando también. Eh, bueno, para los que nos están viendo a través del YouTube, saben que este es el detrás de escena de la grabación de Coalición Radio. Si quieren la versión final con todo el audio arregladito y más cortadito, pues pueden ver el link que está aquí debajo. Steven, pon el link aquí debajo, donde pueden ver la versión final editada. Pero a los que les gusta el detrás de escena con los errores que a veces suceden o un poquito más largo, por eso grabamos el video y lo ponemos aquí en YouTube. Iniciamos entonces. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Colisión por el Evangelio Radio en su episodio número 28. De este lado estoy yo, Jairo Namnum, que soy director ejecutivo de Colisión por el Evangelio, y me acompaña como siempre Steven Morales, quien es director de operaciones en Colisión. Steven, saluda a la audiencia. Saludos a todos, es un gusto estar acá nuevamente. Jairo, ¿cómo van las cosas por allá? Pues por aquí todo muy bien, gracias a Dios. Contento de que tenemos un tiempo a solas, solo tú y yo y los cientos de miles de personas que puedan escucharnos. Exactamente. Para los que no saben, nosotros no estamos en el mismo estudio grabando. Jairo, tú estás en Santo Domingo y yo en la ciudad de Guatemala. Entonces es un gusto. Bueno, gracias a Dios por la tecnología que podemos aprovechar este tiempo y tener estas conversaciones. Así es, y semana tras semana lo que hacemos es que tratamos de invitar a un pastor o líder o siervo del Señor que pueda compartir con nosotros y conversar con nosotros. Pero en el día de hoy, debido a la temática que vamos a tratar, Steven y yo decidimos tener este tiempo, solamente él y Mm, yo, teniendo así un es. poquito más de conversación sobre un tema que es muy preciado para ambos y el cual ambos hemos escrito. En el día de hoy entonces estaremos conversando sobre juventud y ministerio. Es decir, cómo hacer ministerio siendo jóvenes, de qué cosas queremos o debemos hablar, de qué cosas hablar menos. Y es porque en nuestros días nosotros tenemos, oye, todo tipo de medios para decir todo lo que pensamos. Casi Mm, cualquier persona luego que pensó por 5 minutos sobre algo puede escribir un sí. artículo y postearlo en Mm, cualquier lugar, o puede escribir un tweet, o puede hacer un video y tener... O sea, hay muchísimas formas de pasar de hacer saber lo que nosotros estamos pensando, y es una gran bendición y damos gracias a Dios por ello. A la vez, sí. el hecho de que tenemos una plataforma no significa que debemos usarla todo el tiempo, ¿no es cierto, Steven? Sí, creo que como tú dices, el Internet nos ha abierto demasiadas puertas y ahora podemos crear plataformas, podemos comunicar un mensaje, podemos aprovechar de todos estos diferentes medios que ahora tenemos, sean a través de imágenes o citas o artículos, videos, respuestas, todo esto. Tenemos una nueva manera de comunicar con las personas, de como pastores comunicar un mensaje a nuestras iglesias o como cristianos al mundo, pero muchas veces o demasiadas veces hay cosas, como tú dices, hay cosas de las que queremos y deberíamos de hablar, pero hay cosas que tal vez no. Y el problema el peligro de tener un medio de comunicación tan abierta es que a veces podemos aparentar o dar el sentido, dar la apariencia de que somos expertos en temas en las que en realidad no somos expertos. Y queríamos hablar de este tema eh, siendo jóvenes en el ministerio, no porque somos expertos en este tema, pero precisamente lo opuesto, porque nosotros no somos expertos en temas de Biblia y teología, sin dudas, o sea, hemos estudiado, sabemos eh, un poco, ¿verdad? Tenemos algo que compartir. Sin embargo, no queremos aprovechar de este programa o de esta plataforma para dar la apariencia de que de que lo tenemos todo resuelto, ¿verdad? Porque hemos estudiado la Biblia un poco, porque tenemos unos años de experiencia, que ya estamos al mismo nivel de alguien que ha estado en el ministerio por casi toda su vida, Así es, y ¿verdad? creo que vale la pena entonces hablar un poquito de las ventajas de empezar a servir al Señor siendo jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Porque no hay una excusa de que soy muy joven para servir al Señor. Genuinamente toda persona que conoce al Señor está llamado a ir y anunciar y proclamar las buenas nuevas del Señor. Y eso es una forma de servirle a Él. Además, nosotros tenemos el llamado de la palabra de que toda cosa que hagamos, comer o beber o cualquier otra cosa, sea hecha para gloria del Señor. Y Colosenses 3 también nos habla de que nosotros cuando trabajamos, nosotros no trabajamos para quien nos ve, sino para el Señor. Entonces,
toda persona en todo momento de su vida tiene el llamado a servir al Señor. ¿Cuáles son algunas de las ventajas, tú piensas, Steven, de poder servir al Señor desde la juventud? Pues es interesante porque, y tal vez valdría la pena hablar un poco de cuáles responsabilidades ministeriales tenemos nosotros hoy. Yo, por ejemplo, estoy pastoreando una iglesia, no soy el único pastor, tenemos a varios pastores ahí, y yo soy el pastor más joven de nuestro grupo. También sirvo en Coalición por el Evangelio, trabajando más que nada en operaciones y todo lo detrás de escenas para ayudar a que el ministerio siga adelante. También escribo, tengo un blog en Coalición y de vez en cuando escribo para ese blog. Em, pero particularmente en el ministerio pastoral, siendo una persona tan joven, yo no tengo muchos años de experiencia en el ministerio, esa fue mi lucha por mucho tiempo, o sea, ¿por qué empezar tan joven? Y creo que si estuviera solo, creo que, bueno, me recuerda, antes de llegar a ese punto, para no adelantarme demasiado, recuerdo una historia que cuenta Paul Tripp, que un pastor presbiteriano y maestro de consejería bíblica. Él empezó en el ministerio muy joven y él cuenta la historia en un libro que se llama El llamado llamamiento peligroso, de cuando él empezó en el ministerio y él se sentía demasiado joven, él no tenía mucha experiencia, él estaba en una iglesia lleno de hombres que en su mente ellos eran más capaces, tenían más conocimiento, tenían más experiencia, pero él era el pastor. Entonces, después de un año él se sentía un poco fuera de lugar, se sentía que no tenía la capacidad para poder pastorear a estas personas. Entonces él llegó con los ancianos para darle su carta de, ¿cómo se dice? Carta ¿De renuncia? De renuncia, para su carta de renuncia, y los ancianos no lo aceptaron. Y cuando él salió de esa reunión un poco desanimado porque no entendía por qué, uno de los ancianos les preguntó, ¿por qué quieres renunciar? Y él le dio todas sus razones: porque soy demasiado joven, porque no tengo suficiente experiencia, porque no soy lo suficiente maduro para pastorear esta iglesia. Y el anciano le respondió: si todos los pastores inmaduros renuncian, ¿de dónde van a venir los pastores maduros? Así es. Y creo que esa es la ventaja de empezar joven, ¿verdad? Los pastores maduros, los pastores con experiencia, los pastores que a través de los años han acumulado sabiduría y han dado un ejemplo de integridad y humildad, eso no se crea de la nada, ¿verdad? Así es. Eso empieza con pastores jóvenes que se someten a sus ancianos, a sus congregaciones y más que nada a Cristo, eh, para servir a la iglesia con humildad, y necesitamos que pastores jóvenes empiecen joven para poder ir cometiendo esos errores. Sí van a fracasar, pero eso no es lo que es ser un pastor, no es ser perfecto, ¿verdad? Eh, Y Sino seguir al Señor. déjame entrar ahí también porque vale Sí, la sí. pena pensar en el hecho de que mucha de nuestra audiencia no son pastores y sin Mm, embargo están sirviendo de diferentes maneras. Y el consejo que tú das, aunque vamos a seguir hablando sobre las limitaciones que debemos tener, el consejo que sí. tú das y lo que nos recuerdas de Paul Tripp, me recuerda a mí mismo mi experiencia cuando yo empecé a servir al Señor. Yo prediqué mi primer sermón delante de la audiencia completa a los 19, pero yo empecé a servir Wow. cada semana a los 17. ¿Qué edad tú tienes ahora, Steven? 25. Tienes 25, empezaste a pastorear a los 23, aunque te ordenaron a los 22, ¿cierto? Así es. Entonces yo no soy un pastor ordenado, soy parte del equipo diaconal de mi congregación, pero ciertamente empecé a servir al Señor con jóvenes a los 17, ahora tengo ya 28, es decir, tengo 11 años sirviendo con jóvenes, y ese mismo tiempo sirviendo al Señor casi cada semana de una manera u otra. Yo, gracias al Señor, he aprendido muchísimo con los años de experiencia. Yo ahora actualmente yo predico cada semana a un grupo de 100 o más muchachos universitarios allá en nuestra iglesia. Y anoche mismo estuvimos hasta pasado las 10 de la noche dando una consejería a una pareja de novios. Todo eso podemos hacerlo ya de una mejor manera que lo hubiéramos hecho hace 5 años, mi esposa y yo, que ya tenemos 8 años de casado. Porque Patricia empezó Sí. hace como unos 10 años a servir jóvenes, quizás 9.
Yo empecé hace 11 años a servir jóvenes. Entonces, como empezamos hace tanto tiempo, ahora lo hacemos de una mejor manera. Ahora, la bendición está, y aquí es que viene el gran problema, que esos primeros sermones míos no están grabados. Las primeras charlas que yo di a los Sí, jóvenes, mucha de sí, la consejería que yo di, aunque yo traté de hacerlo de un corazón puro, traté de hacerlo para honrar al Señor, traté de hacerlo con mi conocimiento de la palabra, me faltaba mucho por aprender. Y aquella congregación donde yo inicié todo eso es una congregación más pequeña que donde yo estoy actualmente. Y los jóvenes que yo servía cada sábado eran 10, ahora tenemos 100. Entonces las consecuencias son diferentes. Sin embargo, en el mundo donde estamos hoy, cualquier mm, persona que una vez dio una charla sobre noviazgo, una vez le invitaron, quiere ponerlo en internet y escribir un artículo, y si seguimos, hace un libro sobre eso, sin haber pasado por la experiencia y sin haber pasado por el tiempo de cuajar esas ideas correctamente. Y aquí está el detalle de Tripp, aquí está el detalle tuyo, aquí está el detalle mío, que es que se necesita equivocarse para uno poder ir creciendo. Es la verdad de la vida bajo el sol. Se necesita experiencia, se necesita práctica, se necesita sí, escuchar de los que tienen más tiempos que nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros pasamos por alto ese tiempo de experiencia y en base a dones y talentos y quizás hasta un buen carácter, nosotros queremos llegar a un nivel donde todavía no estamos listos, simplemente por nuestra falta de experiencia y nuestra edad. Interesantemente, la palabra nos habla un poquito de eso. La palabra nos habla en Primera de Pedro 5, 1 al 5. Steven, ¿tú pudieras leerlo, por favor? los 5 versículos. Sí, por favor. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con su sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y el Y versículo cuando 5 dice, aparece el el 5 versículo nos dice, 5 dice, exacto. asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Este versículo te pedí que lo leyeras, Steven, porque tú mismo fue que lo trajiste a colación cuando estábamos hablando sobre el tema. Este Mm, versículo nos muestra la hermosa realidad de que el Señor nos manda a los pastores ancianos a que sí, pastoreen no por obligación, voluntariamente, sin ejercer la fuerza, sino más bien siendo ejemplos al rebaño. Y de inmediato dice después, a los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Pareciera que Pedro nos está hablando de que, jóvenes, miren cómo los pastores mayores hacen este trabajo, ¿no es cierto? No sé si Steven sí. pudieras hablarnos un poquito de cómo pastores de mayor edad te han servido para formarte en tu caminar con Cristo y el ministerio. Sí, pues sí, es una buena pregunta. Creo que valdría la pena que los dos lo respondiéramos. Pero yo por un tiempo en mi vida, había una época, como unos 2 o 3 años, que el Señor usó ese tiempo para abrir mis ojos a muchas cosas. En ese tiempo ya aprendí acerca de la centralidad del Evangelio y en las Escrituras y cómo eso se aplica y vive en la vida y el ministerio. Aprendí sobre la predicación expositiva y cómo predicar la palabra. Aprendí sobre las doctrinas de la gracia. Aprendí sobre el llamado a la vida misional y a compartir el Evangelio y dejar que el Evangelio definiera la manera en que vivía mi vida. En ese tiempo aprendí de mi amado a plantar una iglesia y de la importancia también de las relaciones intergeneracionales con personas de mayor edad. Y aprendí esa última cosa, la importancia de aprender de personas de mayores que yo, porque todo lo demás, centralidad, evangelio, predicación expositiva, doctrina de la gracia, misional, o sea, todo eso yo lo aprendí de personas mayores que yo, de pastores, pero también de cristianos, miembros del rebaño, que me vieron a mí como una persona con quien compartir el evangelio y también sus vidas, ¿verdad? Y fue a través de estas relaciones, o sea, cuando yo estuve estudiando teología, algunos de las personas de las que más aprendí eran mis profesores y también gente de la iglesia. O sea, uno de mis mejores amigos tenía 60 años
y nosotros no teníamos, él era de los Estados Unidos y nosotros no teníamos no teníamos nada en común verdaderamente, excepto Cristo. Y fue esa relación que nosotros teníamos en base al Evangelio, que Él pudo invertir en mí, y Él pudo ser como un mentor y discipularme y enseñarme acerca de las Escrituras, acerca del ministerio y acerca de cómo vivir mi vida a la luz del Evangelio. No sé cuál ha sido tu experiencia. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ir un momentico a break y entonces en el próximo tiempo continuamos hablando sobre este importante tema de juventud y ministerio. Quédense con Genial. nosotros. Muy bien, y regresamos en Colisión por el Evangelio Radio, episodio número 28, conversando sobre juventud y ministerio. Juntamente antes del break, Steven estaba hablando un poquito de cómo personas mayores que él fueron invirtiendo en su vida. Y él me preguntaba que cómo ha sucedido eso en mi vida, y yo puedo pensar de manera particular. Definitivamente, mis mejores amigos siempre han sido de mayor edad que yo. Desde que yo era bien pequeño, mi mamá siempre se encargaba de que yo anduviera con personas mayores y creo que eso me ayudó bastante a madurar siendo joven. Como mencioné anteriormente, actualmente tengo 28 años, pero ya tengo 8 años de casado, terminé la universidad hace 9 años. Siempre me he acostumbrado a tratar de andar. Yo no sé si vaya a vivir mucho tiempo, yo quiero vivir la vida con fuerza hasta que el Señor me llame. Pero puedo pensar de manera particular en siendo pastoreado por personas mayores de edad. Por ejemplo, pienso en el pastor Miguel, quien es mi pastor. Y recuerdo vividamente como ahora tenemos en un par de semanas un retiro del grupo que nosotros dirigimos, el retiro de jóvenes universitarios. Y yo quería invitar a alguien que es una persona joven, me parece muy buen predicador. Y se lo comento a Miguel y Miguel me dice, Y yo, pero ¿por qué? Mírate, predica mejor que yo, toda la cosa. Y Miguel me dice, porque es muy joven. Y nosotros debiéramos poner una persona que tenga un testimonio de vida para que estos jóvenes puedan verlo. No alguien igual que ellos, sino una persona que tiene más años que ellos. Y yo no estaba muy de acuerdo, pero yo dije, Miguel, ¿tú sabes qué? Yo confío en ti. Resulta que esa persona que yo quería invitar al poco tiempo empezó a decir cosas bien extrañas y a participar en eventos que yo me quedé como, quizás Miguel tenía Sí, razón. Y nada de que dejó la fe ni nada de eso, pero el testimonio que deja. sí. Entonces invitamos a alguien mucho mayor, Sergio Villanueva. No, perdóname Sergio, eres un poquito mayor. Un Eh, poquito. pero que también tiene años de ministerio, años de fidelidad al Señor y que definitivamente nos deja un ejemplo. Con eso Sí, no queremos decir que lo que más importante son los años en el ministerio, porque, Steven, tú me das tu opinión ahora. A mí me parece que lo más importante de absolutamente todo ministro es su apego a la palabra. ¿Qué tal su predicación está de acuerdo a lo que la palabra sí. enseña? ¿Qué tal su escrito está de acuerdo a lo que la palabra enseña? ¿Y qué tal su vida está conforme a lo que la palabra enseña? Pero lo que permite el tiempo es que esta persona tiene más años caminando con Dios. Exactamente, Tiene mucho más tiempo de exactamente. testimonio siendo fiel al Señor y de haber probado otras cosas y darse cuenta, no, esto es lo más cercano a la ortodoxia, a lo que la Sí, palabra sí. enseña. ¿Qué piensas, Sí, Steven? y son exactamente lo que tú dices. O sea, no son los años, no es el tiempo en sí lo que califica a un pastor o lo que hace que su mensaje sea más verdadero, sino es lo que ocurre durante ese tiempo, es lo que ocurre durante esos años. Como tú dices, es el caminar con Cristo, es ver cómo se apegan. Y mientras más tiempo tienes para apegarte a las Escrituras, para demostrar tu santidad, para vivir a la luz del Evangelio. Entonces, no me gustó mucho como lo dijiste ahorita, pero no se trata de simplemente, o sea, no todas personas mayores son necesariamente más maduras, ¿verdad? Así es. Es cómo se trata de cómo usan ese tiempo, ¿verdad? Y No sé la experiencia con Cristo no es lo mismo que la experiencia y ya. Una persona que tenga, por sí, ejemplo, vamos a dar este ejemplo, tenemos dos pastores, o un pastor y una oveja. Este pastor tiene 25 años y está empezando una plantación, está con su core group de 10 personas, 5 parejas están junto con su core group, ¿verdad? Para empezar esta plantación. No sé cómo le llaman core group en español, ¿ustedes cómo le llamaron allá? un equipo, bueno, nosotros para la iglesia, un equipo plantador, pero Ok. el equipo central de una iglesia, tal vez, Exactamente. o el grupo central. Este pastor entonces viene con su equipo central. Y entre uno de ellos él tiene una persona que tiene 2 años en la fe, pero tiene 55 años, 35 de los cuales, o 30 de los cuales ha sido dirigiendo una empresa muy exitosa.
Esta persona tiene mucha experiencia sobre cómo empezar una empresa, sobre cómo manejarla, sobre manejo de personal, muchísima experiencia. Lo que Sí, esta persona no tiene es mucha experiencia caminando con Cristo porque solo tiene 2 años. Entonces, este pastor de 25 años, que resulta que tiene 15 años en la fe y que ya ha terminado una maestría en estudios teológicos, este pastor resulta que conoce de más de cerca a su Dios. Y a la hora de tomar ciertas decisiones, puede que él no tome una decisión más pragmática, quizás la que dé el mayor resultado, return of investment, como se dice, resultado de la inversión de inmediato, pero resulta sí, que es una mejor decisión porque es una decisión más apegada a la palabra. Puede que este hombre de 55 años, también por su experiencia, como toda verdad es verdad de Dios, también por su experiencia traiga grandes verdades importantes para que este pastor escuche. Pero de inmediato no cae ahí que hay que hacerle caso al empresario exitoso de mayor edad y no al pastor joven de menor edad. Más sí. bien, lo que cae ahí es que hay que buscar qué es lo que dice la palabra y escuchar la voz de la experiencia, pero ver a qué se refiere la palabra a la hora de tomar decisiones. Sí, entonces tú piensas que hay algo en el tiempo que puede aprobar al ministro o que puede aprobar su ministerio, su mensaje. O sea, ¿por qué importa tanto el tiempo que un pastor tiene predicando en el ministerio y como jóvenes? ¿Por qué le deberíamos ponerle, como ese ejemplo que tú diste ahorita con Miguel y tu grupo de jóvenes, y, Así es. ¿por qué importa eso tanto? Bueno, yo pienso, por un lado, en algo que yo siempre le digo a mis jóvenes. Siempre, a mis jóvenes y a quien sea que me escucha, siempre que el pastor Miguel y yo tengamos una diferente opinión, háganle caso a él. No solamente porque tiene mucho mayor conocimiento doctrinal que yo, sino porque tiene mucho más tiempo caminando con el Señor que yo. Sí, Ahora, a tu pregunta puntual, yo pienso así brevemente, en Proverbios 18-17, que dice que justo parece el primero que defiende su causa, hasta que otro viene y lo examina. Ahí vemos la prueba del tiempo de manera corta. El primero que habló parece muy justo, viene otro y entonces lo examina. Pasó un pequeño tiempo ahí, pero en ese pequeño tiempo nos dimos cuenta de información que no conocíamos. Pero vamos a dar un ejemplo más largo y es el ejemplo de Demas. Demas se consideraba un colaborador de Pablo, se habla primero de él así, y luego en la última carta de Pablo, Pablo le dice como uno que ha abandonado a Pablo porque ha mm, amado al mundo. El hecho de que Cristo ah, tuvo 30 años antes de iniciar su ministerio implicaba que él tenía 29 años y 364 días de una vida perfecta que otros podían ver. Ciertamente empezó joven, porque yo no creo que yo deba salirme del ministerio, ni creo que tú tampoco, pero hay cierto peso que viene con una persona que ya ha sido embatida, ha sufrido por el nombre del Señor, ya ese sufrimiento ha dado paciencia, ha ejercido en el dominio propio, ha causado en él mayor amor, y eso no se nota en 1 o 2 días. Yo siempre digo, yo no soy dispensacionalista, yo soy casi antidispensacionalismo, pero yo respeto profundamente al pastor John MacArthur porque tiene 50 años detrás de un mismo púlpito. 50 años, el doble de mi edad detrás de un púlpito. Yo no soy amilenialista, pero yo no puedo dejar de respetar, definitivamente no creo en el bautismo de infantes, pero ¿cómo yo dejo de respetar al doctor Arceus Sproul con los sí, casi 60 años de ministerio que tiene siendo fiel al Señor, sí. predicando el mismo evangelio, predicando una misma palabra? Sí, pues regresando al mismo tema que ya mencionamos, lo impresionante no es solo el número de años que ellos han tenido en el ministerio, es lo que ha pasado en esos años y es el testimonio que ellos han dado en esos años. Y que después de tanto tiempo, ellos, especialmente en un tiempo que ahora estamos viendo a varios pastores caer, ¿verdad? Que estamos viendo que eso cada día se vuelve más común. Em, lo, em, lo que nos impresiona, no dándole gloria a los hombres, sino al Señor por mantener a sus siervos fieles, es que durante tanto tiempo sean fieles al Señor, fieles a sus familias, a sus esposas, y eso nos da un ejemplo a nosotros también, ¿verdad? Así es. Podemos ver en Tito 2, 6 al 8, la exhortación que Pablo le da, y así mismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, ¿verdad? Pero después le dice a los pastores, a los ancianos: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. O sea,
muestra que tu vida sea un ejemplo y no es el tiempo, no es la edad que te califica, sino la santidad, la pureza, la integridad que muestras durante esos años. Y mientras más años eres íntegro y puro y santo, más eso valida y aprueba el mensaje que tú dedicas tu vida a predicar y a enseñar. Y yo creo que eso también trae a colación algo importante, y es que los pastores de mayor edad, aquellos que nos están escuchando, líderes de mayor edad, recuerden que ustedes tienen que invertirse en los jóvenes también. Eh, Mm, los mejores líderes siempre están preparando a alguien que pueda seguir cuando ellos estén fuera, o que pueda hacer cosas que sí, ya ellos no tomar su pueden hacer. lugar. Tomar su lugar. Siempre he escuchado esto, de que un buen líder está aprendiendo de alguien y está enseñándole a alguien. Yo creo que un buen discípulo siempre está siendo discipulado y siempre está discipulando. De manera Amén. particular, pastores, no tengan miedo de dejar que sus jóvenes puedan servir en diferentes formas, pero no lo dejen solos, porque ahí está el otro peligro. Yo no sé cuántas veces yo he visto grupos de oración, que todos los que están en el grupo de oración son menores de edad, y no hay nadie supervisando. Si acaso el domingo el pastor le pregunta algo. Oye, y no, ¿acaso no sienten temor santo de que las canciones que el pueblo de Dios está eligiendo, está cantando, perdón, lo está eligiendo un niño, un joven que apenas tiene 16, 17 años, no tiene entrenamiento teológico? Sí, Por supuesto, denle la oportunidad, pero asegúrense de que hay una persona ahí que tiene más tiempo caminando con el Señor, que esté ayudando a que ese grupo de adoración esté más conforme a lo que la palabra enseña. Y así tantas otras cosas. Perfectamente, tú puedes tener un joven encargándose de jóvenes, pero asegúrate que ese joven tenga una mayor edad que quien te está enseñando, o procura que así sea. Y de sí. manera particular, perfectamente en el ministerio de la iglesia se pudiera contratar, cuando la iglesia ya tiene esa posibilidad, se pudiera contratar personal más joven. Pero procura que ese personal ya haya pasado por universidad, o esté estudiando en la Mm, universidad, ya haya acabado su bachillerato, su colegio, porque es que eso te da también una forma de pensar, de estructurar, una responsabilidad, que tú no y quieres una que cosmovisión. una cosmovisión completa, gracias, que tú no quieres que esta persona venga a venga a la iglesia a trabajar sin responsabilidad, sin entender correctamente cuál es el peso de las cosas que tienen. Y Sí. cualquier persona que trabaja en iglesia, las personas de la iglesia lo ven como un maestro. Tú quieres que haya una persona que no esté preparada, que sea la que esté enseñando. Entonces siéntete libre de contratarlo, pero prepáralo antes de ir, asegúrate de elegir bien. Sí. Y Jairo, entonces, a la luz de eso, si seguimos leyendo Primera de Pedro 5 hasta el versículo 7, miramos que hay una exhortación, un llamado a sí mismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, a los ancianos, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si lo que no estamos diciendo es porque hay gente que no estamos diciendo que los jóvenes deben salirse del ministerio o deben de dejar sus ministerios y dejar que los mayores eh, hagan ese trabajo. Entonces, ¿qué? Sí. Cuál es el consejo? ¿Cuál es el llamado? Yo creo que el llamado a la palabra es el llamado a la humildad, ese fruto del espíritu que no tan fácil nos sale, ¿no es cierto? Que requiere la muerte al Mm, yo. sí, Yo creo que todo joven debe genuinamente someterse a su pastor y a los mayores que estén por encima de él de una manera u otra. Y eso es de manera muy importante para lo que le llamamos el K-Stage Calvinism, o el sí, estado deformado del reformado. Quizás tu mm, pastor no conoce bien las doctrinas de la gracia, pero resulta que sí conoce bien al Dios de la doctrina. Conoce bien la palabra, aunque no la sepa aplicar correctamente en algunas áreas aquí o allá. Sométete en humildad a Él. Si el Señor no te ha llamado a dejar esa iglesia, tú puedes perfectamente someterte en humildad a Él y saber que quizás esta persona tiene un carácter mucho más santo que el tuyo, y tú quieres al final no una mejor doctrina, sino un mejor carácter. No estoy distanciando la doctrina del carácter, pero ciertamente lo uno no conlleva lo otro. Por eso existe primero los Corintios 8. Entonces, sí, yo creo que hay un llamado a la humildad, a genuinamente que nosotros que seamos más jóvenes, decirle a aquellos que sean mayores que nosotros: tú puedes enseñarme. ¿Por qué tú aprendiste eso? ¿Cómo tú llegaste ahí? ¿Y qué te parece esto o otro? Yo creo que, por ejemplo, yo decía hace unos años ya, cada vez que tú escribas un artículo, si tú estás bien joven, ¿por qué tú no se lo pasas a alguien mayor y le sí, preguntas qué tú piensas de esto? Antes de empezar tu canal de YouTube y de hacerte famoso, ¿por qué no esperar un par de años sirviendo en tu iglesia donde nadie te conoce? sí, Yo les decía, siempre le digo a las plantaciones de iglesia que están surgiendo: no se apuren a grabar sus sermones de una vez.
Esperen un tiempo que ustedes estén ahí, que como iglesia estén hablándole a su congregación, que el pastor se vaya soltando, antes de empezar a grabar y empezar a tener gente de afuera. Y yo creo que en Sí, eso nosotros estamos mostrando que al final no se trata de nosotros. Yo creo que en eso estamos diciendo, Señor, se trata de ti, de que tu palabra sea predicada, de que tu evangelio sea expuesto, de que las vidas sean transformadas por tu poder, por tu Espíritu Santo. Así que, Señor, quítame del medio de mi ministerio porque es tu ministerio, quítame del medio de mis planes porque queremos tus planes. Yo creo que esa es una oración que no solamente los jóvenes deben hacer, sino cada uno de nosotros. Este ha sí, sido el episodio sí. número 28 de Coalición por el Evangelio Radio, Juventud y Ministerio. Gracias por su sintonía, el Señor les bendiga. Sorry, Steven, es que estamos... ¿Tú querías decir algo más para el YouTube? Es que ya estamos pasados de tiempo. No, ahí está bien. No, es que ahí lo terminamos bien. Alright, pues gracias a los que nos están viendo por YouTube, los amamos, pórtense muy bien. Déjenos su comentario con lo que le ha parecido. Sí, no sabemos si hay una audiencia muy grande que esté escuchando por YouTube. Y el video es más complicado que el audio, así que quizás dejamos de hacer el video, pero quizás no. Déjenos sus A ver, comentarios y déjenos saber. sí, a ver cuál es la reacción. Sí, pues, ahí les amamos. Bueno, Chao. Dios.